Muchas gracias, Javi. Buenos días a todos. El Señor les bendiga. Y ahora nos toca el tiempo de adorar a través de la escucha, de la meditación bíblica que el Señor nos ha dejado con mucha razón. El Señor tiene gran razón en que su pueblo tiene que meditar en la Escritura. Y esta mañana el mensaje que me toca compartir, Dani ya lo preveía, es un tema complejo y que creo que se puede compartir con la conciencia de que estás revestido por la gracia y el perdón de nuestro Dios. Un poco lo que venía de una de las canciones que cantábamos. También me gustaba escuchar a David orando esa gracia y ese perdón que como pueblo nos ha alcanzado en Cristo y en su obra. Y tendrás aquí en el boletín el bosquejo en la última página. Puedes mirártelo, que vamos a hacer tres puntos. Nuestro mensaje va a pasar por 3 puntos. Y a todo esto pregunto, ¿quién conoce el caso de Ananías y Zafira? ¿A quién le suena? Levante la mano. Tremendo caso. Tremendo caso. Hace que el Señor me ha traído más cerca de Él, siempre me ha estado llamando, pero hace 35 largos años que el Señor quiere que yo esté a su lado. Yo había escuchado este caso varias veces, pero no sé cuáles son tus expectativas esta mañana. Sabéis que yo no soy un erudito de la Escritura ni de la teología, pero hoy día, a partir de esta inmersión que he tenido estos días meditando el texto, vamos a compartirlo. Siempre digo que el que está aquí compartiendo es llamado en causa por el Señor, porque el Señor te pone allí en primera línea para hacerte entender cosas, ¿no? Pero bueno, yo tengo que hacer las cuentas con lo que el Señor ha hablado a mi corazón, que ha estado tocando lo profundo de mi corazón, pero también te digo que el Señor quiere tocar el tuyo esta mañana. Y quizás digas, bueno, es un caso que ya es muy famoso. Te digo que tenemos cosas que poner al día con el Señor. Nuestro texto se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 5. Vamos a pisar un poquito el terreno que nos había dejado Dani la semana pasada, porque está conectada la meditación que dijo Dani con lo que vamos a ver esta mañana. Entonces vamos a partir del versículo 32 del capítulo 4 y vamos a leer hasta el 5:11. Comienzo a leer el texto para que nos pongamos ya en situación. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y comenzamos nuestro texto de hoy. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti?
¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Nuestro pensamiento esta mañana va a meditar sobre lo que hicieron Ananías y Zafiras. Este es el caso que tenemos esta mañana. Cómo fueron confrontados por parte de Pedro, la muerte que sufrieron por ese juicio inmediato, ese juicio exprés de Dios. Y también vamos a meditar sobre el temor que sobrevino a la iglesia naciente. Es la primera vez que se menciona el término iglesia en el Nuevo Testamento. Quisiera que veamos un vídeo porque serán 2 minutos y medio que nos van a conectar a fecha de hoy y que veamos que la Escritura no es solamente historia, no son cosas que han pasado allí en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y que no tienen nada que ver contigo y conmigo. Podemos ver este vídeo de lo que es cotidiano a fecha de hoy. Not this weekend, Mom. I'm so sorry. Mare, are you sure? I feel like I saw you more when you lived in New York. You know, the Kerns are having their barbecue. I think their son is single again. No, Mom. I don't need to be fixed up. Look, I just got home from work and I need to make dinner. I'll call you in the morning, okay? I love you. I love you. A vuestra izquierda. El vídeo continúa.
y es la vida muy normal de una persona joven, muy experimentada en el postureo, una técnica que ahora se ha hecho muy masiva. Todos están con este postureo. Y guay que no sepas cómo sacarte una foto, cómo colgarla en internet, cómo tener una vida aparente. Y de esto es lo que nos habla el texto de hoy, aunque tú digas, ¿qué tiene que ver Ananías y Zafira con esto? Mi vida, que yo me saco una foto y la cuelgo en Instagram para ganar likes. Hemos ido meditando cada domingo de 2020 sobre estos hechos que son apasionantes. Hemos visto cómo el Señor Jesús ha consumado su obra en la cruz, ascendió a los cielos porque dijo que era necesario que Él subiera para que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, viniera, porque tenía que expandir el reino de los cielos. Y comienza la extensión del reino. Hemos visto que con esa potencia del Espíritu trabajando en él, Pedro comenzó a predicar. Un hombre que había sido tan inestable ha encontrado la estabilidad en el Señor, el Espíritu le está dando el soporte, predica un primer sermón y se convierte en 3,000 personas. Hechos 2:41. Luego vimos cómo los apóstoles comienzan a avanzar, hacen milagros en el nombre de Cristo, sanan a un cojo. Pedro pronuncia otro mensaje en el templo y se convierte en 5,000 personas más. Dice la Escritura, solo hombres, sin contar a las mujeres. Cada vez más personas son alcanzadas por la gracia del Señor. Estamos aquí, como decía Dani en la última meditación, ante una mega iglesia, que ahora decimos hay mega iglesia. Sí, esta es una mega iglesia. Han pasado de ser los 12 a 70, después 120, fueron 500, 3,000 se han sumado, 5,000, estamos en una iglesia de 8,700 y pico de personas. La iglesia ha crecido en cantidad, pero también la Escritura dice que crecieron en calidad. Hechos 2:42 nos comenta de que estos primeros discípulos han aferrado las disciplinas espirituales que necesita un discípulo de Jesús para mantenerse firme en él. Dice que compartían entre ellos, tenían comunión, se juntaban, leían las Escrituras, compartían el pan, las disciplinas que tenemos que vivir tú y yo para estar firmes en Dios, en nuestro Salvador. En los versículos anteriores que hemos retomado a nuestro capítulo 5 dice que tenemos una iglesia sana, que los creyentes, dice el 4:32, eran de un solo corazón y de una sola alma. No había necesitados porque había muchos creyentes que tenían posibilidades y vendían sus propiedades y la ponían a los pies de los discípulos que gestionaban para poder compartir y que no hubiera necesitados. Hemos visto que entre esos primeros creyentes que realmente han entendido el Evangelio, surge y aparece Bernabé, que lo llaman José por su nombre original, el hijo de consolación, que nos dice Lucas que vendió una de sus propiedades, que la trajo allí a los apóstoles para compartir con los necesitados. Pero ahora Lucas en el capítulo 5 nos dice que la iglesia esta, por más que estaba así en estos términos bien, no era toda rectitud y toda bondad. Y se vuelve a repetir lo que la Escritura nos dice desde el principio, que el pueblo de Dios es un pueblo de pecadores, porque al final tú y yo somos pecadores. Y de verdad te digo, yo al comenzar a predicar esta mañana pensaba en ese texto de Juan, capítulo 8, cuando es encontrada esa mujer en adulterio y venían los líderes y querían atosigar a Jesús para que fuera condenada. Jesús termina magistralmente esa situación y dice, el que se sienta libre de pecado, que tire la primera piedra. Y como veremos aquí, ni yo voy a tirar ninguna piedra contra nadie, porque soy, como dice Pablo, ¿no?, el primer pecador. Yo el primero, dice él, ¿no?
pero sí que el Señor nos está llamando a cuentas esta mañana. Y todos hemos sido rescatados del valle de sombra, de muerte, del valle de los huesos secos, y hemos sido implantados en el reino de Jesús. Y allí en esta primera iglesia vemos que también estaba este matrimonio, Ananías y Zafira. Aquí empieza nuestra historia. Comienza justo después de lo que ha hecho Bernabé, generoso, que ha hecho esta donación para la iglesia. Pero Lucas comienza con este pero, ¿no? Comienza el verso 1 del capítulo 5, pero esto implica que hay un contraste en lo que ha hecho Bernabé y lo que vamos a ver ahora que están haciendo Ananías y Zafira. Y no vamos a separar al matrimonio porque vamos a ver que los dos son solidarios en la misma intensidad con la responsabilidad que tienen en lo que hacen. De Ananías y Zafira solamente tenemos la información de este capítulo 5 de Hechos. No sabemos más detalles de su familia, de su proveniencia, si tenían hijos, cuál era su profesión, cuántas posesiones tenían. Inclusive un texto que también es interesante que no nos detalla el tipo de fe que ellos tenían, a qué nivel estaba, pero bueno, cada uno de nosotros podrá ir sacando conclusiones. Lo único que nos enfatiza nuestro texto esta mañana es que ellos se ponen de acuerdo para vender una propiedad que tenían, y hasta aquí no hay ningún problema, porque ellos tienen una propiedad y la venden y quieren dar un donativo a la iglesia. Pero el problema viene después, porque aparentemente ellos habían visto con buenos ojos lo que había hecho Bernabé, pero aquí nos dice nuestro texto, ¿no?, que ellos vendieron, trajeron ese valor que habían obtenido por la propiedad y lo presentan a la iglesia, tratando de hacer entender que están dando una ofrenda completa. Pero el verso 2 dice que sustrajeron del precio total, sustrajeron una parte y se la dejaron guardada. Y esta palabra sustraer, que está utilizando ahora Lucas, es una palabra que se utiliza 2 veces más en la Escritura. Una la vemos en Tito, capítulo 2, que habla de esta palabra sustraer, y la otra la vemos en Josué, capítulo 7. Y en el contexto del capítulo 7 se refiere al pecado de Acán. El pecado de Acán es que en ese momento el pueblo del Señor estaba avanzando en conquista, han conquistado Jericó. El Señor les ha dicho que cada vez que toman una ciudad, ellos tienen unas normas, un protocolo a seguir, y que ese protocolo incluía no tocar el botín que se generaba de una guerra. Pero Acán, en Josué capítulo 7, dice que él mismo lo confiesa. En el verso 20 dice que él cedió ante la tentación porque había lingotes de oro, había cosas, joyas de mucho valor. Cedió ante esa tentación y pecó y robó. Y entonces la Escritura dice que ese es el término que utiliza para sustraer. Y entonces nuestro caso de Ananías y Zafira para la iglesia naciente viene a ser algo similar o paralelo a lo que hizo Acán para el pueblo que estaba avanzando en conquista en su época. Ellos sustrajeron como lo hizo Acán. El problema, como decíamos, no se trata de que ellos se quedaran una parte del dinero de la venta de la propiedad, porque ellos podían hacerlo. El cristianismo no anuló la propiedad privada. No es un comunismo el cristianismo. Nadie les obligó ni les forzó
para que dieran todo el dinero. El problema fue que demostraron una identidad maliciosa. Ellos mintieron a los apóstoles y dijeron que traían todo el valor de la propiedad cuando en realidad se habían puesto aparte un porcentaje. ¿Y por qué lo hicieron? Y ahí viene la conexión con lo que estábamos viendo en el vídeo. Ellos querían dar la imagen de que eran gente generosa, altruista, gente que tenía ese don, esa capacidad, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué querían hacer esto? Evidentemente, ahí hay una cuestión de orgullo. Ellos querían que, igual que había pasado con Bernabé, que Bernabé se había ganado el respeto y la honra de los hermanos por esa acción que había hecho, ellos querían acapararse una honra de ese tipo, un honor de ese tipo. ¿Y por qué sucede esto, hermanos? Porque nuestro corazón, como decía el viernes Manuel, un corazón que está decaído, uno de los principales motivadores que lo activa y que lo hace funcionar es el reconocimiento y la aceptación de los demás. Entonces ellos vieron en ese momento el impacto que había tenido en la comunidad, lo que había hecho Bernabé, y ellos emularon la conducta de Bernabé, porque ellos esperaban que los creyentes les alabaran y pensaran que ellos habían sacrificado todo por Cristo, cuando en realidad no era así. Su motivación fue que querían impresionar a los demás. Como veíamos esta chica, la última parte que yo puse del vídeo es que ella está proyectando que hacia todos los demás se ve que lleva una vida sana, saludable, ¿no? Se hace su propia salsa allí, todos lo ven, pero en realidad se termina comiendo una comida chatarra. Entonces, Ananías y Zafira, ellos creían que los hermanos pensaran que eran muy espirituales, generosos, cuando en realidad era todo un engaño, una farsa, era una mentira a Dios, al Espíritu Santo y también a los creyentes. Verso 3 dice que Pedro habla con Ananías y le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y esto nos tiene que hacer meditar. Nuestro corazón, dice Jeremías, que es engañoso, perverso, que nadie lo puede conocer más que el Señor. Y el Señor está viendo tu corazón y mi corazón hoy día. Y te pido que tú pienses en aquello que no honra al Señor, como en este caso vemos que es el orgullo, ¿no?, de Ananías y Zafira, y quizás en mi caso son otras cosas que el Señor tiene que trabajar, que ya lo está haciendo a través del Espíritu. Evidentemente que hay muchas cosas que cada uno, de acuerdo a nuestra situación, a nuestra historia, a lo que somos, tenemos que identificar esta mañana y ponerlo allí en el foco delante de Dios, porque tenemos que arrepentirnos. El engaño de Ananías y Zafira nos demuestra que actuaban todavía según la costumbre romana del clientelismo. ¿Sabes lo que es el clientelismo? El clientelismo es cuando, por ejemplo, los políticos, los que están en política lo saben, vienen porque va a haber unas votaciones y se presentan, por ejemplo, a un barrio muy populoso y empiezan a llevar regalos y empiezan a hacer reparto de cosas, pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que después les voten. Aparentan, en este caso, Ananías y Zafira, que se han convertido al cristianismo y que están haciendo las cosas como lo había hecho Bernabé por amor, pero en realidad no es así. Ellos están buscando la honra para ellos. Su motivación es ganar en su orgullo, que quiere ser acontentado, apaciguado.
Actúan como esos romanos, patrones, se muestran generosos, pero no por amor, sino porque quieren ganar estatus delante de la sociedad. Pero aquí vemos como estamos analizando, ¿no?, en cada una de estas meditaciones de Hechos, la presencia del Espíritu Santo que hace abrir la mente a Pedro, que discierne lo que está sucediendo. Y es muy impresionante que veamos cómo en la Escritura se plantea de que ellos están mintiendo a la comunidad, porque de hecho la mentira en práctica es hacia la comunidad, pero en realidad se pone en al mismo nivel como que si le estuvieran mintiendo a Dios. ¿Y eso por qué es? Porque el Espíritu Santo está en medio nuestro. Viene nuestro segundo punto, esta confrontación que el Señor promueve, y para eso moviliza a Pedro. El Espíritu Santo da ese discernimiento para que la mente de Pedro se abra, y el Espíritu Santo le hace confrontar a Ananías con su pecado. Verso 4 le dice: pero reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti el dinero que has ganado por la venta? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no era de tu poder? ¿No quedaba en tu bolsillo todo esto? ¿Por qué pusiste en tu corazón esto? Pensaba en el rey David, mientras meditaba todo esto, que la Escritura lo llama el hombre según el corazón de Dios. Y todos sabemos lo que hizo David y la vida que él tuvo. Pero ¿por qué la Escritura le llama el hombre según el corazón de Dios? Y entendemos que a pesar de sus pecados y sus errores y todo aquello mal que cometía, pero a la larga él siempre tenía presente al Señor. Se interesaba por lo que el Señor pensaba de sus pasos. Pero principalmente él tenía presente, tenía confianza y fe en Dios. ¿Cómo está tu fe en Dios? Hace un par de viernes me tocó también meditar sobre el rey Acaz. La Escritura dice que fue el peor rey, pero era hijo de reyes de la descendencia del linaje de David, del cual nació Cristo. Y dice que la fe de Acaz era un desastre, era un incrédulo. ¿Cómo está tu fe? Pedro reconoció libremente que la heredad y el valor de lo que ellos habían adquirido por la venta era solo de ellos, y podían hacer lo que querían con ese dinero. Y entonces aquí se aclara que el delito no fue el que retuvieran el valor del dinero, sino que el problema y el pecado es el engaño que quisieron hacer ver, mostrar como que habían dado todo el dinero cuando en realidad habían dado una parte. Entonces, por un lado tenemos este pecado de avaricia, ¿no?, de guardarse el dinero, pero el mayor pecado fue el orgullo, porque ellos querían hacer verle a los demás que eran superiores, ¿no?, más generosos, querían ser adulados, querían ser alabados. Esto se puede dar hoy en día de muchas maneras, y el vídeo yo creo que lo ha dejado bastante claro. Porque aquí yo te veo a ti, me veo aquí, yo que estoy compartiendo, pero repito, el Señor está mirando nuestros corazones. Podemos dar la impresión de que somos personas que han leído la Biblia cada día de la semana. Podríamos dar la apariencia como que hemos orado cada día. Podemos dar la impresión aquí unos con los otros que toda nuestra casa está en orden, cuando no es así. Podemos exagerar nuestra espiritualidad para aparentar algo que realmente no somos. La situación de Ananías y Zafira está muy cerca de todos nosotros. Entonces, esta es una de las principales aplicaciones que tenemos que tener en cuenta.
no podemos engañar a Dios. Tú a mí me puedes engañar. Me puedes decir un montón de cosas, me puedes proyectar una imagen genial, pero no podemos hacer lo mismo con el Señor. No se trata de dar una buena imagen, no se trata de hacernos ver, se trata de Dios, de que hemos sido creados para su gloria. ¿Qué ha pasado? ¿Qué consecuencias ha habido por estas actitudes, por estos pasos que ellos han dado? Por un lado, nuestro texto nos dice que al oír Pedro, a Ananías, y que es confrontado con el pecado que ha cometido, dice que cayó y expiró, cayó muerto. Y aquí este verso dice algo que nos lleva a la conclusión, ¿no? Dice, y vino un gran temor a todos los que lo oyeron. Estaban unos jóvenes allí, los llevaron y lo enterraron. Y aquí también es interesante de que Pedro no pronuncia ningún tipo de sentencia sobre Ananías. Como yo, ni nadie de nosotros puede dictar sentencia contra ninguno de los hermanos. Simplemente, y te vuelvo a preguntar, ¿cómo está tu fe a fecha de hoy? Porque aquí también es interesante, ¿no? Pensar por qué se asustó tanto Ananías. Si fue simplemente confrontado con su pecado, inmediatamente murió. Quizá Pedro estaba más sorprendido que ninguno de que cayó muerto delante de sus pies. Fue un castigo muy severo, ¿no? Quizá a fecha de hoy nosotros podríamos decir, qué severo que es, ¿no? Es probable que él tuvo un infarto por susto. Pero ¿por qué ese susto? ¿Por qué ese terror? Hoy los médicos leía yo un artículo de medicina y sí que se puede dar un infarto por el susto. Si tienes una cardiopatía o algo, que te puedes morir por el susto. Pero claro, también eso puede ser algo aleatorio, ¿no? Pero yo creo que aquí es interesante que ellos vivían en un tiempo donde la fe era real de verdad. O sea, él se dio cuenta que había ofendido a Dios. El pueblo realmente creía en Dios y creían que tenían que rendir cuentas a Dios. Cuando él se dio cuenta de lo que había hecho, se asustó fatalmente y murió. Pero hay una segunda parte que nos dice nuestro texto. Dice que 3 horas después, y esto es interesante, es muy exacto, 3 horas después dice que viene Safira, que no sabía nada de lo que había pasado. Y Pedro le dio la oportunidad de arrepentirse, porque vemos que el texto dice que no fue a quemarropa Pedro a por ella, sino que le pregunta. Y ella, sin titubear, le responde lo mismo que el marido. Eso quiere decir que había un acuerdo entre ambos. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante dice que ella cayó a los pies de él y expiró también. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y de nuevo el verso 11 nos lleva a nuestra conclusión. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. Es la primera vez que se usa en la Escritura la palabra iglesia. Y se nos habla de este temor que se generó, ¿no? Que se hizo viral, podríamos decir, hoy en día, ¿no? Se hizo viral el temor del Señor. Safira, habiéndose puesto de acuerdo con el marido, mintió sin pestañear. Ella ni siquiera sospechaba lo que le iba a pasar con esta mentira. Pero si por un instante
hubiese tenido esa, ¿no?, lucidez de decir, mira, no, se le ocurrió a mi marido, porque aquí no entendemos a quién se le ocurrió la idea de hacer lo que han hecho. Pero entonces, al pasar lo que ha pasado, nos damos cuenta que es completamente solidaria con su marido irresponsable. Si le hubiera dicho la verdad a Pedro, el final de la historia podría haber sido distinta, pero no fue así. Fue cómplice y autora también de engañar a la comunidad cristiana y al Señor. Y la consecuencia que tuvieron los dos fue la muerte, un juicio exprés del Señor. Al instante cayeron muertos los dos. Y quiero que analicemos este tercer punto para cerrar nuestra meditación de hoy. Es el temor que sobrevino a todos los que estaban allí. Me llama mucho la atención también el significado de los nombres de ellos. Mira tú por dónde. Zafira significa hermosa. Y Ananías significa que tiene gracia de Dios. Deberíamos ser como esas cartas, ¿no?, que son escritas. Dice que los nombres tienen un significado por algo. La gracia de Dios es hermosa. Un poco parafraseando la oración que David, yo no he hablado con él. ¿A qué tipo de temor se refiere Lucas? Se refiere a que tienes que pensar que Dios está con un fusil allí, que está esperando que tú hagas algo malo para darte un disparo. No se trata de que tenemos que tener miedo de Dios, un miedo malsano, sino que se trata de un temor reverencial hacia el Señor. Se trata de que tú y yo debemos conocer la persona de nuestro Dios. Tenemos que entender sus atributos. Calvino decía que cuando conocemos más al Señor, más nos conocemos nosotros mismos. Entonces es un reto que nosotros conozcamos cada vez más a nuestro Dios, en especial el atributo de su santidad, porque aquí es lo que viene deshonrado, ¿no? Ellos no se daban cuenta que esa verdad a medias que dijeron, para ellos no tenía ningún tipo de importancia, pero para el Señor sí. ¿Conocemos realmente la persona del Señor? Su poder, su gloria. Hace unos viernes atrás también meditábamos el día que Isaías es llevado a la presencia del Señor en el trono. Dice que cuando Isaías se da cuenta de dónde está, cayó como muerto, porque se dio cuenta quién es Dios y se dio cuenta quién es Él. Y dijo, estoy muerto porque yo, que soy de labios inmundos, ha visto al Señor de los ejércitos. Entonces aquí el temor del Señor para ti y para mí tiene que también estar relacionado con nuestra fe. Si tú entiendes quién es Él, si tú conoces quién es Él, entonces eso tiene que determinar nuestros pensamientos y nuestros pasos, nuestras acciones. Tú no has vendido ninguna heredad, y yo tampoco, pero hay muchas otras cosas que hay en cada una de nuestras vidas y cada uno sabe. Cada uno sabe. En breve vamos a tomar los símbolos. Por favor, no tomes los símbolos si tienes que ponerte a cuentas con el Señor. Yo me pregunto, ¿no? Ahora, esta historia de Ananías y Zafira que estamos meditando esta mañana, ¿no?, nos da a entender que la mentira es algo muy serio para el Señor. ¿Qué pasaría si Dios actuara de la misma manera que con ellos? Quizá no quedara ninguno esta mañana aquí. Piensa en el significado de Ananías. Dios tiene gracia.
Zafira, esa gracia es hermosa. Y ahora, como hemos cantado, temor de Dios significa de que tú te das cuenta quién es Él, quién eres tú, y que no tienes para dónde correr, no tienes para dónde irte, porque todo fuera de Dios es destrucción, inclusive nuestro propio corazón. Si nos quedamos aislados y solos, vamos a la autodestrucción. El humanismo dice que tenemos que autorrealizarnos, pero yo soy consciente de que esa autorrealización nos lleva a la destrucción. Entonces el temor de Dios para nosotros es que le entendamos a Él y que seamos consecuentes en nuestra fe, en cada paso que vamos dando. Esto es el temor del que nos habla nuestra última parte del texto. Todos los que estaban allí reconocieron que Dios estaba actuando a través del Espíritu Santo en la iglesia. Se dieron cuenta que no era un club social la iglesia, que no es un lugar para reunirse y pasarla bien y nos contamos cómo ha ido la semana. Cuando estamos aquí estamos adorando al Señor y estamos en comunión y somos un pueblo especial que se ha elegido para que seamos esos adoradores que lo adoran en espíritu y en verdad. Y también para que nos edifiquemos y crezcamos juntos para ir hacia la estatura del Señor, de Cristo. Ananías y Zafira planearon todo este engaño en conjunto. Como decía antes, no sabemos a quién se le ocurrió, si a él o a ella. Pero también hay que decir algo, que el que se dio cuenta que estaba mal, si uno de ellos dos se dio cuenta que estaba mal, tendría que haber frenado, decir, no te voy a seguir en esto que estás haciendo. La influencia mutua en el matrimonio es muy importante tanto para bien como para mal. Por lo tanto, vamos cerrando y nos preparamos a la cena del Señor. ¿Cómo estamos viviendo cuando nadie nos ve? Allí en lo privado, cuando cada uno se va, cuando estás en tu casa, cuando yo estoy en mi casa, cuando vamos en el coche, cuando vamos al trabajo, como tantas veces dice Fran. Estamos dando una imagen muy espiritual. A Dios no le podemos engañar porque Él mira nuestro corazón. Hay engaños en nuestra vida. Decimos medias verdades. El Señor no distingue si es una verdad a medias. El Señor o es blanco o negro. Tenemos vidas transparentes. La honestidad es parte de nuestra forma de ser. Declaramos todos nuestros impuestos. Y en la iglesia, ¿cómo nos movemos? Queremos hacerle ver a los hermanos que somos muy espirituales. Nos gusta que se enteren de las buenas obras que hacemos, que nos vean haciendo de todo para que nos adulen. Analiza tu corazón delante del Señor. No dejes de pasar más tiempo. Y ahora que vamos a tomar los símbolos, es un buen momento para ese análisis. Dios aborrece la mentira, el engaño, y tú y yo debemos aborrecerlo, porque si no, somos una Ananías o una Zafira más.